Bienvenidos al tercer especial de Relatos de Terror. Historias de miedo reales que ya fueron contadas en el canal, pero que ahora vienen juntas haciendo más de una hora de relatos de miedo. Por lo tanto, pónganse cómodos para escuchar la primera historia de terror. Bienvenidos. Prepárate para escuchar Relatos Nocturnos. Caminar en oscuridad a altas horas de la noche y en medio de una borrachera, sin duda alguna, son las señales perfectas para vivir alguna experiencia paranormal. Pónganse cómodos para escuchar lo que le pasó a Víctor. ¿Saben qué es un escapulario? ¿Han escuchado alguna vez del escapulario de la Virgen del Carmen? Pongan atención, porque aquí se los voy a describir. Este está formado por dos trozos de tela, pintados, bordados o guardados en ellos una insignia, una imagen religiosa, un objeto de gran devoción. Estos dos trozos de tela están unidos por dos cintas que van en el cuello. Un trozo de tela cuelga al lado del pecho y el otro en la espalda. Bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Nocturnos. Un relato más que real que tiene de protagonista al tío Víctor, y me lo ha contado un primo que es nieto de él. Esto sucedió en el campo en El Salvador. En aquel entonces, el tío Víctor solía andar en la calle a altas horas de la noche. Ya anteriormente había vivido una que otra experiencia paranormal, pero nunca algo como lo que le iba a pasar aquella noche. Ya su esposa, la señora Herminia, le había advertido. Ella le decía: Víctor, no vuelvas a casa tan tarde. Algo te podría pasar. Te podrías encontrar algo o a alguien en la calle a esas horas que vuelves. Pero él hacía caso omiso a lo que su esposa le advertía. Lo que no sabía era que las advertencias de la señora Herminia aquella noche se harían realidad. Él volvía a casa más o menos a las 11:30 p.m. Venía del pueblo. Debía caminar 3 kilómetros para llegar hasta la casa. En aquel entonces no había transporte y era obligación caminar. Sucedió pues que llegó a aquel sitio que ya he mencionado en otros relatos. Llegó a la cuesta del Corralito. Él se pudo percatar que la noche estaba un poco más oscura que de lo normal. Había muchas nubes, no se veía estrella alguna. Y cuando iba pasando en medio de aquella cuesta donde hay un gran árbol de ceiba, una gran brisa sopló. Una brisa extraña que a él lo desconcertó un poco. Pero el detalle en esta noche era que el tío Víctor iba borracho, y en aquella gran borrachera que llevaba era casi imposible que tuviera miedo. A paso lento avanzaba, iba caminando y caminando, y por fin llegó hasta arriba de aquella cuesta y siguió caminando. De repente, a pesar de lo borracho que iba, hubo algo que llamó la atención del tío Víctor. En aquel sitio se comenzó a sentir un gran olor a cacho quemado. A él poco a poco se le iba yendo aquella borrachera. Comenzó a acelerar el paso, porque esto significaba que en los alrededores andaba el enemigo, andaba el caballero de la noche, el señor de las tinieblas. Él comenzó a caminar y a caminar, y ya cuando estaba a punto de llegar a un sitio que le llaman el Agua Escondida, el cual tiene una gran fama porque a muchas personas las han asustado ahí, el tío Víctor se paró en medio de la calle. ¿Pero por qué? Porque enfrente estaba un gran caballo negro con los ojos
rojos. Un caballo que no lo dejaba pasar. Entonces, el tío Víctor se hizo al lado de la derecha de la calle, intentando rodear a aquel caballo. Pero también aquel gran caballo se hizo a la derecha. Luego el tío Víctor se hizo al lado de la izquierda y también el caballo. El tío Víctor ya estaba básicamente recuperado de aquella borrachera, según la adrenalina que estaba viviendo. Pero no fue hasta un par de segundos más tarde, donde a él le comenzó una gran fiebre, porque aquel caballo traía de jinete a un gran hombre, un hombre todo de negro, al cual no se le veía su rostro, pero sus ojos eran rojos, parecían brasas. Y el tío Víctor sintió cómo se le empezó a erizar toda su piel. Una gran fiebre le invadió todo su cuerpo. Y ahí él se quedó paralizado. No hallaba qué hacer. Cuando intentó correr, pudo ver que aquel hombre, quizás de 2 metros de altura, se bajó del caballo y a paso lento se acercó a él. Entonces tomó al tío Víctor del cuello y le dijo con una voz aterradora: ¿qué haces aquí? ¿Qué andas haciendo a estas horas afuera y especialmente en estos sitios solitarios? El tío Víctor no podía responder. Básicamente se le había cortado su voz y él podía ver aquellos ojos rojos como brasas. Entonces aquel hombre le dijo: tienes suerte que no te llevo conmigo, porque andas ese lazo, esa pita en tu cuello. Aquel hombre se estaba refiriendo al escapulario de la Virgen del Carmen, ya que el tío Víctor era un gran devoto de ella y siempre andaba el escapulario en su cuello. Le dijo a aquel hombre: si no anduvieras ese lazo o esa pita ahí, hoy mismo te llevara conmigo y nadie volviera a saber nunca más de ti. Pero tienes una gran suerte. Y entonces lo empujó al suelo. Y antes de dejarlo ir, le dio una gran paliza, básicamente una revolcada al tío Víctor. Después, aquel hombre, dejando al tío Víctor tirado en el suelo, se subió nuevamente al caballo y lentamente comenzó a avanzar con dirección al pueblo. El tío Víctor, muy golpeado, solo escuchaba aquellos cascos de caballo alejarse poco a poco, cómo renchaba aquel caballo y cómo aquellos cascos pegaban con las piedras de la calle. Después, a como pudo, llegó a la casa. Cuando llegó, su esposa aún estaba despierta. Ya era pasada la medianoche y él tocaba la puerta. Pero la esposa preguntaba: ¿quién es? Y el tío Víctor intentaba decirle que era él, pero solamente tartamudeaba y nuevamente tocaba aquella puerta más duro. Pero la esposa tenía el presentimiento que era su esposo, que era el tío Víctor, y rápidamente llegó, abrió la puerta, vio a aquel hombre golpeado y con una gran fiebre. Ella le preguntó rápidamente: Víctor, ¿qué te pasó? Ella pensaba que a lo mejor algunos vecinos lo habían golpeado, pero él, tartamudeando, comenzó a contarle toda la experiencia vivida allá en el agua escondida. Mientras lo estaba curando, ella le dijo: yo te lo advertí, Víctor, te lo estoy diciendo desde mucho tiempo atrás, que tengas cuidado. Tuviste suerte que ese animal no te levantó esta noche, si no ni estuvieras aquí contando la historia. Entonces, el tío Víctor aprendió la lección y a partir de ahí comenzó a andar con un poco más de precaución en la noche, debido a que lo que le había pasado aquella noche básicamente lo había dejado traumado por muchas semanas.
Tengan cuidado si ustedes caminan en el campo, en bosques o incluso en alguna iglesia o lugares solitarios a altas horas de la noche. No vaya a ser que así como el tío Víctor se encontró al caballero de la noche, es decir, al mismísimo diablo, también ustedes se encuentren a aquel hombre todo de negro con sus ojos rojos. O también se pueden encontrar algún alma en pena o algún espíritu errante. Nuestra propia casa podría ser el escenario para vivir una experiencia aterradora. Tal es el caso de las siguientes historias que vamos a contar. Pónganse cómodos para escuchar el relato titulado Espantos en el corredor. En esta ocasión les traigo una serie de relatos que tiene diferentes protagonistas, pero que todos tienen algo en común. Todos los relatos han sucedido en la misma casa. Estos son 100% reales, que me los ha contado una amiga. En el primero, tenemos de protagonista al esposo de mi tía María, al cual llamaremos Pedro para proteger su identidad. Sucede pues que Pedro había viajado desde Estados Unidos a El Salvador para pasar un tiempo con la familia. Llegó a aquella casa en el campo. Aquella casa tiene un corredor que al final hay un pequeño río quebrada y para llegar a este hay que bajar unas gradas. Aquel sitio se encuentra a la orilla de la calle principal del vecindario. Una noche, Pedro ya estaba acostado en su cama, pero no podía conciliar el sueño y por más que trataba, no podía. Luego se recordó que en el corredor de aquella casa había una hamaca y se dijo a sí mismo, creo que me iré a acostar a esa hamaca, tal vez así puedo dormir. Se levantó, abrió la puerta principal de la casa y salió al corredor. Cuando llegó al corredor se dio cuenta que aquella noche estaba bastante clara porque había una gran luna llena, pero la cual era opacada por las nubes. Pedro extendió aquella hamaca en el corredor y se dispuso a descansar. Al cabo de unos 15 o 20 minutos, una brisa sopló de repente, pero Pedro no le puso cuidado. Más o menos unos 30 o 40 minutos más tarde, Pedro ya dormía, pero de repente sintió como si algo o alguien había movido aquella hamaca. Él despertó y mientras estaba restregando sus ojos, cuando los abrió, se dio cuenta que enfrente de él estaba parado un gran hombre de negro. Un hombre quizá de 2 metros de altura, todo de negro, y al cual no se le veía su rostro. Pedro sintió cómo se le erizó toda la piel y se preguntaba, ¿y este hombre quién es? Él con mucho terror decía, no puede ser. ¿Y esto qué es? A como pudo, se bajó de aquella hamaca y salió corriendo para adentro, cerrando la puerta rápidamente. Allá estaba en la sala principal de la casa, adentro, y se decía, ¿y ese hombre? ¿Quién será? Al siguiente día le comentó a sus familiares y todos se quedaron extrañados porque nadie tenía idea de quién podría ser. Pasaron unos 2 o 3 días y Pedro ya había superado aquel susto que había tenido. Y esa noche, más o menos a las 9, él sintió deseo de ir a orinar. Entonces abrió la puerta principal y recordar que las casas en los campos tienen los baños afuera y por lo tanto, por ley hay que salir. Cuando abrió aquella puerta, Pedro se llevó una gran sorpresa porque al girar su vista hacia aquella hamaca, pudo percatarse que en la hamaca del corredor se encontraba nuevamente aquel hombre de negro, aquel hombre de 2 metros de altura quizás, recostado en aquella hamaca e incluso
Lentamente se balanceaba y Pedro, con mucho miedo, decía: ¿y este hombre quién será? Y era imposible verle su rostro. Él lo que pudo hacer fue salir corriendo nuevamente para adentro y se preguntaba: ¿pero qué está pasando en esta casa otra vez? Mientras tanto, aquel hombre seguía allá, en la hamaca del corredor, balanceándose. Después de esto, Pedro mejor decidió pasar el resto de su vacación en otra casa, porque en esta sentía una presencia extraña. En el siguiente relato tenemos de protagonista a Cristian. En aquel entonces, Cristian se encontraba bastante triste porque su madre acababa de fallecer de una manera repentina. Por lo tanto, él había viajado desde Estados Unidos para darle santa sepultura. Al llegar, toda su familia lo recibió en aquella casa y luego le acompañaron al cementerio para despedir a su madre. Cuando volvieron, Cristian se encontraba básicamente destrozado. Por la noche, él decidió quedarse en aquella hamaca en el corredor. No tenía ánimos de nada y prefería mejor quedarse ahí. Tal vez ahí podía conciliar el sueño después de las emociones que había sentido. Eran más o menos las 11 de la noche, cuando de repente Cristian sintió que escuchó un ruido allá al final, por aquellas gradas que conducían al río o quebrada. Él, cuando escuchó aquel ruido, se despertó y de repente se comenzaron a escuchar pasos lentamente que iban avanzando. Él dijo: ¿y ese ruido? Esos son pasos. ¿Quién será? Cuando él levantó su mirada, levantó su vista para poder ver quién era el que estaba allá, se llevó una gran sorpresa y sintió cómo se le heló toda su sangre, porque se pudo percatar que una gran mujer vestida de blanco iba bajando aquellas gradas rumbo a aquel río o quebrada. Él pudo percatarse cómo aquella mujer bajaba lentamente con su gran cabello y aquel vestido que incluso lo arrastraba en el suelo. Cristian, con mucho miedo, decía: ¿y esa mujer quién es? Y peor aún, no le pudo ver el rostro. Después de esto, Cristian prefirió mejor entrar a la casa y ya no quedarse en aquella hamaca. Después de esto, un tiempo después, Juan, otro miembro de aquella casa, una noche quizás a las 10 p.m., todos se encontraban descansando, pero hubo algo que le interrumpió su sueño. Allá afuera se escuchó un gran ruido, como si algo había caído en el piso. Y él se despertó y se recordó que en la hamaca del corredor uno de sus tíos estaba descansando. Y precisamente cuando él abrió la puerta principal, vio a su tío tirado allá en el piso, en el corredor, justamente abajo de aquella hamaca. Él llegó a auxiliarlo porque su tío estaba desmayado. Él le hablaba y le hablaba, pero su tío no respondía. Fue quizás hasta un lapso de unos 10 o 15 minutos cuando su tío volvió en sí y Juan le preguntaba: tío, ¿qué pasa? ¿Por qué se desmayó? Y su tío, aún con mucho miedo por el susto que había vivido, le contó a Juan que él se había desmayado porque había visto a una gran mujer toda de blanco bajar por aquellas gradas, justamente donde semanas atrás Cristian había visto también a una mujer justamente así. Aquella mujer, contaba el tío de Juan, que incluso tenía un velo en su rostro y que no se le podía reconocer quién era. Una mujer alta, toda de blanco,
bajando por aquellas gradas rumbo a aquel río o quebrada. Fue ahí donde todos en aquella casa comenzaron a preguntarse unos a otros quién o qué podría ser aquella mujer de blanco, que era segunda ocasión que la veían. Pero, ¿y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Quién podría ser aquel hombre todo de negro que se le apareció a Pedro en 2 ocasiones en aquella hamaca? ¿O aquella mujer de blanco que vio Cristian y el tío de Juan? Porque en lo personal, a mí sí me llena de intriga, y especialmente la mujer de blanco, porque acababa de pasar el funeral de la mamá de Cristian. ¿Habrá sido su madre? ¿O era algo más? Estaré leyendo sus comentarios. Tengan cuidado si ustedes se quedan en los corredores de las casas de campo o incluso de las casas en la ciudad, porque no saben los espíritus que rondan en los alrededores. Mientras iban camino a un velorio, la señora Victoria y algunos de sus vecinos tuvieron un encuentro aterrador en la madrugada. Prepárense para escuchar el relato Aterrador encuentro camino al velorio. Este relato me lo contó la señora Victoria más o menos entre el 2015 y 2016. Aún recuerdo que había fallecido una persona del vecindario vecino y por lo tanto muchas personas acudían a su vela. Algunas iban en la tarde y otras en la noche, pero la mayoría más o menos a las 9 o 10 de la noche regresaban a casa, ya sea por lo tarde que era o lo peligroso que podría ser por la situación delincuencial. Esto sucedió en una zona rural en El Salvador. Yo incluso estuve en ese velorio más o menos entre las 7 u 8 de la noche, regresando a casa a las 9:30 o 10 p.m. Al día siguiente me encontré a la señora Victoria. Comenzamos a platicar y de repente ella me dijo: te quiero contar algo que pasó anoche. Yo le pregunté: señora Victoria, ¿pero anoche que no fue el funeral o el velorio de X persona? Ella me dijo: es precisamente de eso que te quiero hablar. Sucede que nosotros decidimos ir a este velorio más o menos a la 1 de la madrugada, porque temprano toda la gente va y ya en la madrugada son pocas las personas que se quedan acompañando. Por lo tanto nos pusimos de acuerdo, íbamos a ir en el carro de Marvin, me dijo, y algunos vecinos iban a acompañar. Era un grupo más o menos de unas 8 personas. Aquel lugar se encontraba más o menos a 2 kilómetros de distancia y por eso habían conseguido transporte. Yo le pregunté: ¿pero qué fue lo que le pasó? ¿Fue algo bueno o fue algo malo? Pues fíjate, me dijo, que emprendimos camino. Por el transcurso del camino todo iba normal. De hecho había un cielo estrellado, la noche estaba preciosa. Solamente había un ruido de los grillos y nada más. Nosotros dijimos: es la ocasión perfecta para ir a acompañar. Y así fue. Como a las 12:30 nos reunimos todos en el desvío y luego nos fuimos. Pero donde nos pasó algo extraño fue justamente cuando íbamos llegando, donde comienza aquella cuesta, la que le llaman la Cuesta del Caragón. Un lugar que tiene paderón a los 2 lados. No hay casa alguna, al menos medio kilómetro a la redonda. Y son muchos los relatos que se cuentan de este lugar. E incluso este es el límite entre los 2 vecindarios, entre el centro y nuestro vecindario. Nuevamente le volví a preguntar: ¿pero qué fue lo que le pasó? Porque hasta ahorita solo me ha dicho que iban en el carro todo tranquilo. Me dijo: fíjate que cuando íbamos a comenzar aquella cuesta, allá arriba, en la oscuridad, venía una mujer con cabello largo y un vestido. Yo le pregunté: ¿a la 1 de la madrugada? Sí, me dijo. Aquella mujer venía bajando al lado izquierdo de la calle, justamente
donde aquella cuesta termina. Es decir, ella venía en la oscuridad, a la orilla del paredón. Yo le pregunté, ¿pero quién era esta mujer? La verdad no sabíamos quién era, me dijo, pero la misión era reconocerla. A lo mejor podía ser alguien que vivía en las casas vecinas. Los focos del carro alumbraron a aquella mujer y veíamos cómo lentamente venía bajando. La idea de Marvin era pararle incluso, porque pudimos ver cómo aquella mujer le hizo señas para pedir quizás a lo mejor Ray o preguntar algo. Marvin lo iba a hacer, iba a parar. De repente, aquella mujer dejó de caminar al lado izquierdo de la calle y se cruzó al lado derecho. Nosotros aún estábamos a una distancia más o menos de 30 o 40 metros cuando las luces del carro la enfocaron. Fue ahí donde la mujer se paró en medio de la calle con su gran vestido y aquel gran cabello. Entonces pudimos notar que no era nadie conocido del vecindario. Aquella era una mujer extraña, pero lo que nos erizó la piel y nos llenó de mucho miedo fue que aquella mujer tenía los ojos rojos como brasas. Nosotros con mucho miedo nos preguntábamos en nuestra mente, ¿y esto o esta mujer quién es? De repente, aquella mujer puso una cara malévola. Se puso a sonreír, viendo cómo nos acercábamos poco a poco a donde estaba ella. Ya más o menos a una distancia de 20 metros, la mujer siguió caminando hacia el lado derecho de la calle, para luego seguir bajando. Marvin, en vez de parar para preguntarle o al menos darle ray, él lo que hizo fue meterle más el pie al acelerador. Y aquella mujer, cuando la encontramos, solamente giró su vista, siempre sonriendo, con esa cara malévola. Nosotros pudimos ver cómo se iba perdiendo poco a poco en la oscuridad de la madrugada, aquel vestido y aquel cabello largo, con rumbo al pueblo. Todos al llegar al lugar donde era el velorio, nos quedamos con mucho temor y nos preguntábamos unos a otros qué o quién era aquella mujer, porque no logramos conocerla. Ahora la gran pregunta para nosotros es Nocturnos. ¿Aquella mujer sería una persona? ¿O sería humano? ¿O en realidad sería un espíritu errante que venía vagando en aquel lugar debido a que eran más o menos la 1:30 de la madrugada? Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Si ustedes tienen un relato que deseen contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico o también lo pueden dejar aquí. Tengan cuidado si ustedes caminan en la madrugada, en lugares solitarios o incluso en su propia casa, porque aún no saben los espíritus que rondan. Y así como le pasó a la señora Victoria, también nos puede pasar a nosotros, porque yo incluso le volví a preguntar, señora Victoria, ¿en realidad les pasó esto anoche? Y ella me aseguró que sí, todo lo de este relato era real. Y le podía preguntar a cualquiera de los vecinos, todos me iban a decir lo mismo. Siempre hay que ponerle atención a los sueños que tenemos por las noches, debido a que lo que están a punto de escuchar, sin duda alguna, los va a dejar muy desconcertados. Pónganse cómodos para escuchar el relato titulado Pesadillas o Realidad. Esto le sucedió a mi mamá un par de años atrás, y aún recuerdo cuando me llamó y me contó lo que le había pasado. Ella vive en una zona rural en El Salvador, a unos 3 kilómetros de la ciudad. En aquella época eran aquellos meses de calor, un calor frustrante que incluso para dormir complica mucho. Cuenta mi mamá que ella y mi padrastro habían decidido dormir en camas separadas
porque era demasiado sofocante la calor. Y se habían quedado en dos camas paralelas en aquella habitación. Quizás estaban separadas por 1 metro de distancia o menos. Esa noche el calor era abismal, muy fuerte. Ya mi padrastro dormía alrededor de las 11 o 11:30 de la noche. Afuera no se escuchaba ruido alguno, solamente alguno que otro pájaro nocturno, o de vez en cuando algún vehículo que pasaba en la calle principal que está como a 1 cuadra de distancia. Sucede pues que de repente mi mamá sintió algo extraño, algo que la paralizó. Ella dijo en su mente, no puede ser otra vez lo mismo, debido a que anteriormente ya había tenido pasajes con lo que conocemos como la parálisis del sueño, que es cuando las personas piensan o sienten que están despiertas y no se pueden mover. Pues este relato va por ese camino, ya que ella se quedó paralizada entre la luz de aquella luna que había aquella noche. Alcanzaba a ver la cama de mi padrastro y lo podía ver incluso a él dormido allá, que roncaba. Ella intentaba moverse, pero no podía. Por más que trató y trató, e incluso le gritaba, no podía moverse. Ella estaba muy preocupada, porque incluso como lo dije anteriormente ya había tenido pasajes así. Pero en esta ocasión cuenta mi mamá que de repente escuchó pasos afuera, pasos que luego llegaron hasta la puerta de aquel cuarto, y de repente aquella puerta se abrió. Alguien venía entrando. Mientras tanto, mi mamá intentaba o le gritaba a mi padrastro, pero él no la escuchaba. Ella le decía, Abel, Abel, pero mi padrastro seguía durmiendo en la otra cama. Cuando se abrió la puerta, cuenta mi mamá que entró un hombre que se paró enfrente de la cama de ella. Y ella, cuando le vio el rostro, dice que es como ver a un mimo. Su cara era blanca, pero que de repente hizo una sonrisa malévola, diabólica, una mirada horrible. Mi mamá estaba muerta en miedo e intentaba mover y moverse, pero no podía. Y ella seguía gritando, Abel, Abel, ayúdeme, hay alguien aquí. Pero mi padrastro seguía durmiendo en la otra cama. Mientras tanto, aquel hombre seguía parado allí enfrente. El corazón de mi mamá le latía a 1000. Y peor aún, aquel hombre que parecía un mimo, toda su cara de blanco, comenzó a caminar en dirección hacia ella hasta que se subió en la cama y se acostó, sujetándola a ella. E incluso ella estaba más paralizada, su cuerpo tieso que no lo podía mover. Y aquel hombre con aquella cara horrible, con aquella risa diabólica y aquella mirada malévola, ahí a la par de ella. Y ella gritaba lo más que podía, pero mi padrastro no la escuchaba. Cuenta mi mamá que pasó en ese estilo quizás unos 3 o 5 minutos y aquel hombre seguía ahí. Mi mamá le preguntaba, ¿quién eres? ¿Quién eres?
y aquel hombre solo sonreía. No le decía nada. Aquel rostro blanco, como mimo o una momia. Ella estaba muerta de miedo. Pero entre tanto forcejeo y forcejeo, logró liberarse de aquel hombre, gritándole quítate, y se levantó rápidamente como si despertara de un sueño. Salió corriendo de la cama hacia donde mi padrastro y le dijo: Abel, Abel, aquí está tu nombre en el cuarto. Mi padrastro rápidamente se despertó. Se asustó mucho al ver a mi mamá gritando de esa manera. ¿En serio?, le dijo él. Sí, hay un hombre acá que me tenía agarrada y no me dejaba moverme. Pero en aquel cuarto no había nadie. Pero aquí viene lo curioso de este relato. Porque mientras ella le estaba contando, allá afuera se escuchó como si alguien se brincara como un muro y cayera al otro lado de la parte del techo, como si aquel hombre hubiera salido por el tejado y se hubiera brincado hacia la parte de atrás de la casa y luego salió corriendo. Los dos estaban con mucho miedo, porque si hubiera sido un sueño, mi padrastro no hubiera escuchado nada. Pero ¿y por qué justamente cuando ella le estaba contando se escuchó aquel ruido de atrás? Como si aquello que la tenía agarrada se brincara y saliera huyendo. Sin duda alguna, un suceso muy curioso y sobre todo bastante aterrador. Pero ¿y ustedes qué piensan? ¿Han tenido una experiencia similar donde las pesadillas o la parálisis del sueño traspasa ese mundo hasta el punto de convertirse en realidad? ¿Quién sería aquel hombre con cara de mimo, todo blanco y con aquella sonrisa malévola diabólica? ¿Y por qué al final mi padrastro incluso pudo escuchar cómo aquello se brincó desde el tejado hacia el otro lado y salir huyendo? Estaré leyendo sus comentarios nocturnos. A nuestro alrededor habitan entes que no son de este mundo. Tal es el caso de lo que están a punto de escuchar. Prepárense para escuchar un relato bastante singular, titulado La Sombra. Aún recuerdo que este relato me lo contó mi tío José muchos años atrás. Y como lo dije anteriormente, esto sucedió en la misma época de cuando sucedió el relato del miedo a caballo y la caja de muertos. Recordar que en el Rillón hay un pequeño puente y junto a este una poza. En aquel lugar no hay casas, es la zona rural o el campo. Pero en aquella época se cuenta que no muy lejos de este lugar vivía una pareja. Aquella pareja quizás vivía a unos 50 metros de aquel río. También se cuenta que estos tenían un bebé recién nacido de apenas algunas semanas. El gran temor de esta pareja era que en aquella época se contaba que en los alrededores merodeaba una sombra que ya varias personas la habían visto, pero nadie le podía saber quién era. Y peor aún, se contaba que esta sombra acechaba a los niños y especialmente a los bebés recién nacidos que estaban sin bautizar. La familia, los padres de este niño, tomaron precauciones y se dijeron, para que aquella sombra no nos visite, o al menos estar preparados
digámosle a los vecinos o a las personas conocidas que nos acompañen por la noche. Y así tenemos un grupo quizás de 4 o 5 personas cuidando a nuestro bebé. Aquella ardua labor comenzó y así lo hicieron. Los vecinos o personas cercanas a ellos llegaban por la noche para poder cuidar a aquel bebé de apenas semanas de nacido. Aquella sombra había sido vista en muchas ocasiones. Una noche de luna llena, cuentan que habían llegado 2 personas del lugar también a ayudar a cuidar al bebé. Esa noche, como a las 6:30 o 7 p.m., escucharon como pasos afuera. Pasos que también movían algunas plantas. Ellos se desconcertaron un poco, pero no le pusieron cuidado. Cada noche lo que hacían era dejar al bebé en el centro y junto a él la pareja o sus padres. Aquella noche ya era casi las 11:30, es decir, minutos para medianoche, cuando una brisa sopló. Ya todos dormían, descansaban. Pero de repente, la madre del bebé despertó, abrió sus ojos un poco adormitada y al abrirlos, ella se llevó una gran sorpresa, porque justamente enfrente de ellos, apenas quizás a unos 2 metros o menos, estaba aquella sombra parada. La sombra de un gran hombre, pero que no se distinguía quién era. Y peor aún, aquella sombra venía a agarrar al bebé, a lo mejor, para querérselo llevar. La mujer, al escuchar, al ver aquella gran sombra que venía con sus manos a tomar al bebé, pegó un gran grito, el cual despertó rápidamente a todos los que estaban en aquel lugar cuidando al bebé y a su familia. La sombra de aquel ente, al ver que todos despertaron y agarraron sus armas, rápidamente se dio a la fuga entre aquellos árboles, justamente en dirección hacia el río. Todos comenzaron a seguirla con sus machetes y sus armas en mano. Pero aquella sombra parecía muy veloz, era muy veloz. La intentaron alcanzar, pero no pudieron. Los padres estaban aterrados y tenían miedo que aquella sombra a lo mejor volviera nuevamente a intentar llevarse a su bebé. Por lo tanto, mejor decidieron irse de aquella casa. Se cuenta que muchas veces, cuando están los bebés recién nacidos o no están bautizados, presencias extrañas los visitan, queriendo robarles a lo mejor virtudes, queriéndolo robar quizás aquella esencia que ellos tienen. ¿Y ustedes qué piensan de este caso? Si vives en el campo o a lo mejor en alguna casa que se encuentra alejada de la luz, pon mucha atención cuando te encuentres en la oscuridad, porque el relato que vas a escuchar sin duda alguna es la mejor muestra de ello. Pónganse cómodos para escucharlo. Hoy les traigo 2 relatos, los cuales tienen de protagonista a mi prima Vanessa y a la tía Reina. Ambos relatos sucedieron en diferentes tiempos. El escenario, siempre en el campo, en El Salvador. Sucede pues que en el primer relato eran más o menos las 11:30 p.m. La casa donde vivía Vanessa tiene un gran patio y es una casa de campo que justamente a un costado tiene un gran bosque y no muy lejos de ahí también hay una casa sola, una casa que se encuentra rodeada de árboles.
Aquella noche, que ya casi era medianoche, a Vanessa se le metió un capricho que quería ir a orinar afuera, a pesar de que en aquella casa siempre se dejaba un recipiente para poder orinar y así no tener que ir afuera a altas horas de la noche. Ella le dijo a su abuela, a la señora Herminia: «Abuela, quiero orinar». La señora le dijo: «Perfecto, ahí está el recipiente. ¿Por qué me estás preguntando?». Pero Vanessa le dijo, como tenía más o menos 12 años de edad: «Yo quiero ir a orinar afuera». La señora le volvió a insistir que no porque era tarde, pero ella seguía insistiendo que no, que ella quería ir a orinar allá afuera al patio. La señora Herminia le preguntó a su esposo Víctor: «Víctor, acompaña a Vanessa para ir a orinar afuera». Pero él le dijo: «¿Estás loca, mujer? ¿No ves la hora que es? Ya casi es medianoche. Ve tú si quieres, pero yo no la acompaño». Entonces la señora Herminia no tuvo más remedio que acompañar a Vanessa en su capricho. No muy lejos de la casa, en la entrada, en el patio de aquel lugar, había una gran piedra. Y Vanessa se puso a orinar, quizás a unos 3 o 4 metros de esta, en la oscuridad. Apenas acababa de llegar, cuando de repente se soltó una gran brisa. Un viento fuerte comenzó a soplar, que incluso el abuelo de Vanessa allá dentro de la casa lo pudo sentir. Pero eso no fue todo, porque en un abrir y cerrar de ojos, en aquella gran piedra se escuchó una carcajada, una risa burlona, y Vanessa, con mucho miedo, se levantó y salió corriendo donde su abuela, la señora Herminia, y le dijo: «Abuela, ¿escuchó eso?». La señora Herminia le dijo que sí, pero apenas le estaba contando cuando otra vez, en aquella casa sola, allá arriba en medio del bosque, se volvió a escuchar otra carcajada burlona, otra risa de la misma cosa que se había escuchado en aquella piedra. Parecía la carcajada de una mujer. Y las dos salieron corriendo para dentro de la casa con mucho miedo. Al llegar, la señora Herminia le preguntó a su esposo Víctor: «¿Escuchaste eso?». Él le dijo: «Claro que lo escuché. ¿Cómo no iba a escuchar esa carcajada? Y también pude sentir esa brisa, ese viento que sopló». Él les dijo: «Yo les advertí y les dije que no salieran, porque ya casi son las 12 de la noche». Los tres estaban con mucho terror dentro de aquella casa y se preguntaban qué pudo haber sido lo que estaba allá en aquella piedra, que luego se escuchó en aquella casa sola en medio del bosque. Ustedes que creen, nocturnos, ¿qué o quién pudo haber sido? Vamos a pasar en este momento al segundo relato, el cual tiene de protagonista a la tía Reina. En este caso, la tía Reina tenía apenas 4 o 5 años de edad. En nuestra casa no había luz eléctrica y aquella casa en aquel entonces tenía un suelo de tierra, es decir, no estaba ni encementada ni tampoco enladrillada. Se cuenta que ya más o menos a las 9:30 o 10 p.m., aquella niña, es decir, la tía Reina, sintió deseos de ir a orinar. Pero en este caso, ella le preguntó a la tía Marta, su hermana mayor. Le dijo: «Marta, quiero ir a orinar afuera». La tía Marta, quizás en una actitud de pereza, o a lo mejor porque era muy noche, le dijo: «Ay, Reina, ya es noche». Entonces le dijo: «Orina ahí, a la par de la puerta, ya que es tierra, recuerda, en la mañana vamos a barrer o la vamos a cubrir con polvo, sea como sea». Aquella niña, en la oscuridad, se dirigió a la puerta, ya que la tía Marta no había querido encender el candil, que básicamente es una botella con un mechero y funciona a base de gas. Pero aquella niña acababa de llegar a acurrucarse
a la par de la puerta, cuando de repente un gran grito de parte de ella escandalizó aquella casa, a todos los que dormían. Aquella niña gritó en la oscuridad: ¡Me quieren llevar! Entonces, la tía Marta y todos los demás se levantaron rápidamente, encendieron aquel candil y encontraron a aquella niña llorando con mucho miedo. La tía Marta la abrazó y le preguntó: ¿Qué te pasó, reina? ¿Por qué estás así o por qué gritaste? La tía reina le dijo: Cuando estaba orinando sentí unas manos frías que me agarraron mis nalguitas, mi trasero. Entonces todos los de la casa estaban escandalizados, llenos de miedo, y al alumbrar a la par de aquella puerta, en aquel sitio no había nada, solamente aquel piso de tierra y aquella puerta. Tengan cuidado si ustedes mandan a sus niños afuera en la oscuridad o incluso en su propia habitación, ya que tengo otros relatos donde ya han asustado a los pequeños por dejarlos solos en la oscuridad. Tal es el caso del relato que pueden encontrar acá al final de este video. Por lo tanto, siempre hay que estar atentos cuando en la noche salimos a lugares oscuros donde la visibilidad es poca. Y no importa la hora, porque aún así, cosas paranormales podrían suceder. Las personas, al marcharse de este mundo, en algunas ocasiones dejan cosas pendientes. Tal es el caso del siguiente relato. Prepárense para escuchar el relato de una mujer horrible se quiere llevar a mis hijas. Este relato me lo ha contado mi mamá y asegura que es 100% real, debido a que sucedió en la ciudad de San Martín, en El Salvador. Este era un hombre que estaba básicamente destrozado, un hombre que se encontraba muy triste por la pérdida de su esposa. Aquel hombre tenía 2 hijas, las cuales eran su única motivación para seguir luchando. La hija mayor tenía apenas 5 años y la menor alrededor de 2. Pero aquel hombre acarreaba un problema. Lo que lo estaba mortificando era de cómo iba a hacer para cuidar a sus 2 hijas y así ir a trabajar, ya que estaban muy pequeñas. Aquel hombre buscó por todo el vecindario, entre amigos, familiares e incluso vecinos, para ver quién le podría cuidar sus hijas. Lastimosamente, aquella búsqueda fue en vano y no encontró. Por más que había intentado, aquella búsqueda había sido un fracaso. Y se preguntaba: ¿y ahora cómo voy a hacer? Después de tanto pensarlo y darle vueltas al asunto, se dijo a sí mismo: ya sé. Me voy a levantar muy temprano, les prepararé comida, dejaré todo listo y así me iré a trabajar e incluso más luego de lo normal, para así también volver más temprano. Y aquel hombre dijo manos a la obra. Comenzó aquella ardua labor. Se levantaba muy temprano, preparaba la comida y muy temprano se iba a trabajar, dejando a aquellas 2 niñas aún dormidas, para que solamente calentaran su comida. La grande ya hablaba bien y la pequeña comenzaba a decir palabras o pequeñas frases. Todo iba bien los primeros 2 o 3 días, pero más o menos al 4.º día, aquel hombre al regresar del trabajo se llevó una gran sorpresa, debido a que encontró a sus 2 niñas muy bien bañaditas, arregladitas, peinadas y todo. Él se quedó sorprendido y lo primero que hizo fue preguntarle a su hija mayor: niñas, ¿quién las ha arreglado? ¿Quién las ha preparado así? Aquella niña le dijo: no te puedo decir, ya que la persona que nos ha arreglado simplemente
nos dijo que no te dijéramos. Y luego él se fijó que la comida que él les había dejado, las niñas no la habían tocado. Él les preguntó, ¿comieron algo? Las dos respondieron que sí, que acababan de comer algo recién hecho, algo caliente. Aquel hombre se quedó un poco extrañado, pero a lo mejor pensaba que las niñas estaban bromeando. Y aquello continuó en el lapso de 1 o 2 semanas más, que siempre las encontraba arregladitas, pero él pensaba que la mayor ya tenía esa habilidad. Fue hasta el punto de más o menos 2 semanas más tarde, cuando aquel hombre comenzó a ver algo incluso más extraño. De repente, se les quedó viendo la carita de las dos niñas y pudo ver que se veían un poco más pálidas, como flacas, un poquito más tristes. Ahí fue donde él se comenzó a preocupar. Y él le preguntó a la más grande, ahora sí, dime en serio, ¿quién las peina? Aquella niña le dijo, mamá lo hace. El hombre no se lo podía creer. Le dijo la niña, mamá viene todas las mañanas y nos hace comida. La pequeña respondió también, e incluso nos peina. Ella nos deja bien bonitas. Aquel hombre comenzó a sentir cómo se le erizaba la piel, pero a la vez aún tenía dudas si las niñas estaban imaginándose cosas. Pero lo que le preocupaba era que aquellas niñas se veían un poco más pálidas y flacas, como si algo les estaba robando la vida. Entonces, el hombre dijo entre sí, mañana voy a hacer como si me voy a trabajar, pero me voy a quedar escondido para saber si esto es verdad lo que me están diciendo o en realidad es imaginación de ellas. Porque en realidad, sea lo que sea, mis niñas están perdiendo poco a poco su alegría. Y así lo hizo. Al día siguiente se levantó muy temprano, vino aquel hombre y comenzó a preparar la comida. Y como todos los días, se despidió de aquellas dos niñas. Pero en vez de salir camino al trabajo, aquel hombre se escondió en la ventana viendo hacia la sala principal. Mientras tanto, aquellas dos niñas seguían aún dormidas por lo temprano que era. De repente, la sala del lugar se comenzó a llenar de una neblina que se fue poco a poco llenando y llenando aquel lugar. Entonces, aquel hombre escuchó cómo la puerta de atrás comenzó a chillar, como si alguien la venía abriendo. Y de repente, vio entrar a aquella gran mujer, una mujer alta, pálida, básicamente como es la cara de los muertos, y un largo vestido. El hombre se quedó frío cuando vio que aquella mujer que venía entrando a la sala de su casa, básicamente era su esposa. Él dijo, no puede ser, es mi esposa. Las niñas tenían razón. Entonces, aquel hombre salió corriendo después de ver cómo aquella mujer les preparaba comida a las niñas exactamente como ellas le habían dicho. Y aquel hombre iba corriendo desesperado a la iglesia a hablar con el sacerdote y a preguntarle o a decirle lo que estaba pasando, a preguntarle por una solución. Al llegar, aquel hombre llegó como alma que llevan los diablos y le dijo al sacerdote, Padre, tengo un caso grave. Fíjese que a mis dos niñas que dejo en mi casa solas cuando me voy a trabajar, está llegando su mamá a visitarlas. Mi esposa que ya falleció un par de semanas atrás. Yo no les creía, pero la acabo de ver con mis propios ojos. El sacerdote le dijo, ¿está seguro, hijo mío? Sí, padre, se lo aseguro que sí, todo es real. Entonces, después de pensar un par de minutos,
El sacerdote le dijo: te voy a decir una solución, o te voy a dar las indicaciones de lo que debes hacer ante este caso. Le dijo: toma esta agua bendita, te la vas a rociar a ti mismo, antes de que, cuando estés esperando a esta mujer, el día de mañana, no te vas a ir a trabajar, sino te vas a quedar ahí. Vas a esperar que esa mujer entre, y cuando entre, le preguntarás qué es lo que quiere. Y aquel hombre, con mucho miedo aquel día, pasó pensando y pensando cómo iba a ser, si en realidad tendría el valor suficiente para encararla. Y llegó el siguiente día. El día siguiente el hombre hizo como si se iba a trabajar, pero esta vez se quedó escondido detrás de la puerta. Y justamente, al cabo de unos minutos que él supuestamente se había ido, entró aquella gran mujer. Aquel lugar se estaba llenando de neblina, y así la puerta de atrás se abrió. Él, con mucho miedo, ya se había rociado el agua bendita y se paró enfrente de aquella gran mujer, una mujer pálida, alta, con ese gran vestido, y como lo dije anteriormente, exactamente como se ve un muerto. Aquel hombre, con mucho miedo, lo primero que hizo fue preguntarle: amada esposa, amor, ¿eres tú? Aquella mujer, con la voz exactamente igual que la de su esposa, le respondió: sí, soy yo. Él, aún titubeando, con la voz entrecortada, le preguntó: ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué estás viniendo? ¿Y por qué mis niñas se miran cada vez más pálidas? Y veo que incluso se miran más flacas. Aquella mujer le dijo: resulta que a mis dos niñas yo estoy a punto de llevármelas. Estoy a punto de llevármelas conmigo al cementerio, porque veo que se están quedando solas y están muy pequeñas. Ellas aún no se pueden cuidar ellas solitas. Aquel hombre estaba frío, atónito de lo que estaba escuchando. Estoy esperando nada más un par de días para que estén listas, y así me acompañarán también al cementerio, y nunca más las volverás a ver, le dijo. Aquel hombre le dijo: ¿pero por qué? ¿Por qué? Le dijo. Ya te lo repito nuevamente, le dijo la mujer. No me gusta que se queden solas, están muy pequeñas. Y le dijo la mujer: la única forma que yo pueda cambiar es que tú o alguien más las cuide, pero no quiero que estén solas. Aquel hombre le dijo: está bien, trataré de hacer lo posible para que alguien las cuide. Me esforzaré. Entonces aquella mujer, así como apareció, a cuestión de minutos, se fue yendo y yendo con aquella neblina por la puerta de atrás. Aquel hombre se sentó en la mesa y no se creía lo que había enfrentado. Pero como aquella mujer le había dicho, tenía que buscar a alguien para que le cuidara a sus niñas. De lo contrario, se las iba a llevar. El mismo día que el hombre salió corriendo y, como pudo, encontró a una muchacha para que las cuidara. Después de esto, el espíritu de aquella mujer, es decir, de su esposa muerta, nunca más se volvió a ver. E incluso que el hombre, al cabo de unos años, se volvió a casar. Tengan cuidado, si ustedes dejan a sus niños solos, no sabemos si en realidad es su imaginación o podrán ser cosas tenebrosas, alguna alma en pena o alguien que ha regresado después de fallecer. Por lo tanto, siempre hay que estar alerta de las cosas que pasan a nuestro alrededor. ¿Y ustedes qué piensan? Estaré leyendo sus comentarios. Y en el siguiente relato vamos a contar el caso de una mujer que, por andar creyendo en las supersticiones que tenían los abuelos, sin duda alguna tuvo un final trágico. Prepárense para escuchar el relato El canto del chillo.
El relato que hoy les voy a contar tiene relación con un ave bastante popular, un ave muy conocida en Centroamérica y a lo mejor en México y Colombia. Estoy hablando del chillo, un ave de quizás 15 o 20 centímetros de tamaño, bastante colorida, colores amarillo, naranja, café, negro y blanco, la cual emite un canto bastante singular, que es fácil de identificar. Pero esta ave tan hermosa guarda cierto misterio. Hay una creencia que dice que al escucharla es porque tendremos visita si éste canta cerca de nuestras casas. De pequeño aún recuerdo que esta creencia era bastante popular en las personas, pero igual hay una historia que encierra cierto misterio y por lo tanto no debemos afianzarnos a las creencias del chillo. Se dice que en una cabaña en el bosque vivía una mujer. Quizás las casas de los vecinos estaban a unos 100 metros. Aquella mujer en aquel entonces no tenía luz eléctrica, es decir, la tecnología tampoco había llegado en aquel sitio. Aquella mujer en aquella casa vivía sola, solamente en aquella cabaña. Una mujer joven, muy hermosa, la cual un día conoció a un muchacho del cual se enamoró mucho, pero no sabía cómo hacer para estar preparada cuando éste la visitara. Hasta que un día un vecino le dijo: oiga, ¿y por qué no escucha el canto del chillo? Preste atención. Cuando lo escuche cantar es porque su novio estará a punto de llegar. La mujer, un poco incrédula, no creía lo que le estaban diciendo. Entonces, una mañana, mientras ella se encontraba haciendo los quehaceres de la casa, escuchó el canto del chillo. Este cantaba en un árbol de mango, no muy lejos de su casa. La mujer dijo: ese es el chillo. ¿Será cierto lo que me dijo el vecino? Pero ella no le puso mucha atención y siguió haciendo los quehaceres. Al cabo de una media hora, exactamente como el vecino le había dicho, ahí estaba la visita de su novio. La mujer, muy emocionada, lo atendió. Luego se recordó lo que le había dicho el vecino del chillo y dijo: ¿será cierto? Pasaron los días y al cabo quizás de una semana, nuevamente el chillo se puso a cantar en aquel árbol de mango que se encontraba quizás a unos 25 o 30 metros de su casa. La mujer en esta ocasión dijo: si esta vez, cuando está cantando ese chillo, mi novio llega a venir, es porque es cierto lo que se dice. Y precisamente así pasó, tal como la primera vez. Cuando aquel chillo estaba cantando, como a la media hora, llegó el novio de esta mujer. Ella, muy emocionada, dijo: ahora sí, ya me gané la lotería con este animal, ya que ya sé cómo hacer y estar preparada cuando venga mi novio. Y aquella mujer comenzó a creer mucho en el canto de este, que cada vez que cantaba, se preparaba, se maquillaba para recibir a su novio, y siempre sucedía de esta manera. Prácticamente el chillo se había convertido en su alarma. Aquella mujer estaba encantada porque decía: ahora sí, ya sé que cada vez que canta debo estar lista y preparada. Pero lo que la mujer, o con lo que la mujer no contaba, era que el chillo comenzó a cantar a las 11:30 p.m., es decir, casi medianoche. La mujer, al oírlo cantar, se quedó un poco desconcertada y dijo: no puede ser, ¿el chillo a esta hora? Y un poco emocionada dijo: eso quiere decir que mi novio está a punto de llegar, a lo mejor irá pasando por el vecindario. Me voy a preparar para recibirlo. Y aquella mujer comenzó a maquillarse, a prepararse, a vestirse con la mejor ropa que tenía.
Mientras tanto, el chillo seguía cantando allá en aquel árbol de mango, no muy lejos de su casa. Eran casi las 12, cuando la mujer había terminado de prepararse, y justamente cuando el reloj marcaba las 12 de la noche, aquel canto del chillo paró. De repente, la puerta de su casa, alguien la tocó. La mujer dijo: ya llegó mi novio, le voy a ir a abrir la puerta. Al llegar a la puerta, ella preguntó: ¿quién es? Y solamente volvieron a tocar la puerta. Ella dijo: no importa, yo sé que es él, ya que el chillo nunca se equivoca. Y entonces, aquella mujer, antes de abrir la puerta, se percató que en el lugar comenzaba un olor bastante extraño, un olor a azufre y a lo mejor cacho quemado. Cuando abrió la puerta, se llevó una gran sorpresa, porque enfrente de ella estaba un gran hombre, un hombre de quizás 2 metros de altura, todo de negro. Aquel hombre tenía los ojos rojos y un par de cuernos o cachos. Prácticamente era el mismísimo diablo el que estaba enfrente de aquella mujer. Con una voz horrible, muy tenebrosa, le dijo: así que me estabas esperando. Aquí estoy, vengo por ti, ya que por andar creyendo en cosas así, me corresponde llevarte, es decir, esta noche te irás conmigo. Aquella mujer, atemorizada, cuando vio a aquel gran hombre enfrente de ella, trató de correr, pero con sus garras la tomó consigo. Se cuenta que aquella noche solo se escucharon los gritos de aquella mujer, unos gritos desesperantes en aquel lugar, pero como los vecinos estaban bastante retirados, no lograron escucharla. Al siguiente día en la mañana, los vecinos fueron a ver aquella casa. Aquella casa estaba abierta de par en par y habían rastros de arañazos donde la mujer a lo mejor intentó escapar del demonio, pero siempre se la había llevado. Al final, nunca más volvieron a ver a aquella mujer. Aquella cabaña quedó abandonada y se corrió el rumor que la mujer se había ido o se la habían llevado al infierno por andar creyendo en el canto del chillo. Y es por esto que no es recomendable creer en el canto de porque en algunas ocasiones no es la visita que esperamos. ¿Y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Tienen ustedes alguna creencia similar a esta? ¿O creen ustedes que es bueno creer en cosas así? Ya que esta pobre mujer tuvo un desenlace bastante trágico. Tengan cuidado si ustedes también tienen una creencia similar a esta, ya que no sabemos el día ni la hora en que tendremos una visita inesperada como la que tuvo esta mujer. Y es así, nocturnos, como damos por finalizado este tercer especial de terror. Espero lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. E igual, si ustedes tienen algún relato de miedo que deseen contar, lo pueden dejar en los comentarios o también enviarlo a mi correo electrónico que aparece aquí en la parte de abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.